El día de hoy nos ha tocado eh, exponer acerca del tema innovación. Nosotros lo enfocamos en cómo innovar en modelos de negocio, ¿no? Cómo innovar en modelos de negocios tradicionales. Lo que nosotros buscamos es destacar ese factor diferencial que tienen las empresas, esa ventaja competitiva que tienen las empresas, cómo trabajarla, cómo desarrollarla, cómo aumentarla, cómo explotarla, ¿no? Lo primero que sí les tengo que comentar y les tengo que aconsejar es que esto no es una fórmula matemática, eso no es una fórmula del éxito, no es que uno va a una clase de innovación y luego lo implementa en su empresa y ya es innovador. No, esto no es como un sistema, ¿no? Que uno adquiere información o conocimiento y va a tener una reacción o va a tener un efecto en el corto plazo. Punto número uno. Punto número dos. eh, y bueno, vale la redundancia de lo que acabo de mencionar. Esto no es algo que aparece de la noche a la mañana en las empresas, ¿no? No es que una empresa no es innovadora un día y es innovadora al día siguiente. Eso es algo que lleva tiempo, lleva recursos, tanto recursos económicos como recursos de tiempo, ¿no? Demanda la participación de personas, de muchas personas, no solamente una. Si estamos hablando de una empresa, una organización, necesitamos la participación de todas las personas dentro de la organización para buscar ser innovadores, ¿no? Esto no es como antes que una persona inventaba algo en su casa de la nada. Se puede dar, sí, pero cuando estamos hablando de organizaciones de negocios, tenemos que buscar la interacción de todos, la participación de todos. Y eso es lo importante, eso es lo rico, lo nutritivo dentro de las organizaciones para buscar ser innovadores, ¿no? Entonces, bueno, ya siendo las 9:10, vamos a dar inicio a la presentación. Y bueno, antes que nada quería empezar hablando un poco sobre mí, sobre nosotros como consultora, ¿no? Mi nombre es Carlos Escalacán, soy administrador de la Universidad de Lima, me he especializado en planeamiento estratégico y estoy cursando actualmente cursos de sistema de gestión y normativa ISO. Y bueno, tengo experiencia en rubros como retail, seguros, alimentos, restaurantes, eventos, entretenimiento, entre otros, ¿no? Y bueno, como consultora, eh, venimos trabajando ya hace buen tiempo en, en temas de capacitación, en temas de implementación, en temas de asesoramiento, en temas de mentoría. Y nosotros somos una consultora especializada en planeamiento estratégico, ¿no? Que muchos dirán, ¿qué tiene que ver el planeamiento estratégico con la gestión? El planeamiento estratégico es más duro, el planeamiento estratégico es más conservador. Y no, justamente lo que busca el planeamiento dentro de esas proyecciones, dentro de ese plan, es un factor diferencial, ¿no? Uno de los factores claves dentro del planeamiento es el desarrollo de la ventaja competitiva, el desarrollo constante de la ventaja competitiva. Uno nunca deja de innovar, uno nunca deja de mejorar. Y valga la redundancia, ese es uno de los puntos principales que, que queremos tocar para iniciar esta charla, y es qué es la innovación, ¿no? ¿Cuándo uno es innovador y cuándo no? Y un punto importante para empezar, a nosotros nos gusta definir muy bien las palabras, muy bien los términos para que no haya confusiones, ¿no? Lamentablemente cuando hay ambigüedad, cuando hay mala comunicación, empiezan los problemas. Entonces nos gusta definir bien las palabras y utilizar bien las palabras correctas para definir ciertas cosas, para que nos comuniquemos de mejor manera. Cuando uno redacta un reporte, la otra persona tiene que entender lo que yo quiero decir y no prestarse a interpretación, ¿no? No puede haber eh,
un error en la comunicación o un malentendido al momento de que dos personas que pueden estar una al costado del otro, como puede estar una al otro lado del planeta, ¿no? Pensando en empresas globales. Entonces, queremos diferenciar tres conceptos, ¿no? Tres conceptos grandes sobre qué es y qué no es innovación, ¿no? Lo primero es cambio o remodelación, ¿no? Cuando hablamos de cambio o remodelación, hablamos de reemplazar una pieza por otra, reemplazar un material por otro para mejorar la performance de un producto o servicio, ¿no? Más el producto o servicio no cambia o el proceso no cambia, simplemente se genera una pequeña mejora. El segundo concepto es creación o invención. Esto es un poco más global porque una cosa, un concepto está dentro de otro, ¿no? Cuando hablamos de creación o invención, hablamos de algo que no existía antes y sí existe ahora, luego de que nosotros creemos o inventemos algo. Más adelante vamos a dar ejemplos para que se entienda mejor esto. Y el tercer concepto es la innovación. La innovación se puede dar sobre algo nuevo o sobre algo ya existente. También vamos a dar ejemplos más adelante sobre qué es la innovación y cómo se puede entender mejor la innovación a diferencia del cambio o de la invención, ¿no? Entonces, para entender primero estos conceptos, tenemos que sumar una serie de herramientas a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, ¿no? Y lo primero es creatividad, ¿no? La creatividad implica utilizar cosas que tenemos en nuestro entorno para mejorar la forma en que vivimos, ¿no? El ser creativos nos ayuda a utilizar lo que tenemos para vivir de mejor manera, tanto en lo útil como en lo estético, ¿no? Y esta es una imagen que me gusta mucho porque es, es un objeto utilizado de dos maneras, que puede verse y utilizarse, sentirse, aplicarse de dos maneras, ¿no? En lo utilitario, porque es una barrera que te protege, que protege a las personas para que no se caigan al río, y dos, porque sirve a las personas para que se puedan sentar. Entonces, el diseñar, el crear ese tipo de estructuras demanda dos cosas. Primero es el conocimiento técnico, ¿no? Pero también demanda de ciertos toques de arte, ¿no? Que muchas personas pueden no tener. Entonces, la creatividad es ese factor que vamos a tener en consideración al momento de buscar una innovación, ¿no? Si hablamos de cambio, el cambio, como les mencioné, es una pequeña mejora que va, vale la redundancia, a cambiar, a modificar la forma en la que utilizamos una herramienta, ¿no? Entonces, buscando ejemplos sobre cambio, se me vinieron a la mente dos cosas, ¿no? Lo primero es, por ejemplo, un motor de auto. A mí me gusta mucho ver las carreras de autos y siempre se habla sobre los cambios que hacen las escuderías para mejorar la performance del vehículo en milisegundos, ¿no? Otro ejemplo de cambio que encontré mucho es esos pequeños cambios afecta de sobremanera, ya pasa a ser una innovación, ¿no? La innovación definida en literatura, en algunos libros donde mencionan el tema, implica una ruptura, implica que una cosa que no se podía hacer antes, ahora se puede hacer a través de la innovación que se ha impregnado en este objeto, ¿no? Los cambios pueden ser muy fuertes. Los cambios pueden implicar que una persona cambie la forma en la que hacía sus cosas. Implica que puedan hacer cosas que antes no podían hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación, hablamos de personas que han cambiado la forma en la que se hacían las cosas. Llámese también game changers, ¿no? Personas que cambian
las normas del juego, las reglas del juego. Una forma de definir esto es disrupción, ¿no? Disrupción es, vale la redundancia, que tú modificas de sobremanera, tienes un impacto muy fuerte en la forma de vida de las personas, ¿no? Y eh, quiero ponerle unos ejemplos para que se entiendan mejor estos conceptos, ¿no? El primero, porque es el primero en la humanidad, es el fuego, ¿no? El fuego cambió la forma en la que las personas hacían las cosas y vivían, ¿no? El fuego dio vida porque te protegía del frío. El fuego nos dio vida porque nos ayudó a cocinar los alimentos y el cocinar los alimentos ayudó a la evolución humana, ayudó a que se desarrollara el cerebro humano y pudiéramos hacer otras cosas. El fuego dio vida porque nos protegía de peligros como los animales. El fuego dio vida porque nos ayudó a producir herramientas, ¿no? A través del derretir metales, ¿no? Otro game changer es la electricidad, pero más allá de la electricidad es el manejo de la electricidad, es el hombre por encima de una de las fuerzas de la naturaleza, cómo el hombre utilizó esa electricidad para su beneficio, para desarrollar cosas que el día de hoy utilizamos. Nosotros estamos utilizando ahorita una herramienta que está siendo potenciada por electricidad. Nosotros hemos logrado almacenar electricidad, hemos logrado almacenar energía. Otro game changer es la Internet, ¿no? La Internet permitió por segunda vez, según algunos autores, porque la primera vez fue el teléfono, pero por segunda vez conectar a todo el mundo, ¿no? Pero no solamente conectar, ¿no? Nos ayudó a cambiar la cosa en la que hacíamos, en la que hacemos las cosas. Nosotros actualmente podemos hablar con personas que están al otro lado del mundo en tiempo real. Podemos compartir información, podemos subir información que es muy pesada, mucha información, ¿no? No recuerdo exactamente ahorita la cifra, pero la cantidad de información que se sube a internet por segundo, por hora, por día, por año, crece exponencialmente. Entonces, ¿cuándo un cambio es una innovación? ¿No? Justo uno de los ejemplos más debatidos en foros, en grupos de inventores, desarrolladores, se hablaba de la rueda, ¿no? Fue un ejemplo muy interesante para mí, porque debatían acerca de la rueda, ¿no? Cuando la rueda pasó de rueda de madera, rueda de metal, rueda de caucho. ¿Por qué? Porque se estaba desarrollando, se estaba intentando comercializar este ejemplo de la derecha, ¿no? De una nueva llanta en forma de panal de abeja, que es una llanta que, como verán, no contiene una cámara, entonces eso impide que la llanta se desinfle, ¿no? Entonces, la gente estaba debatiendo si esto era un cambio o era una disrupción, porque esto va a modificar la industria automovilística, va a modificar la forma en la que nosotros vivimos y el gasto o costo que implicaba el cambiar una llanta, el gasto o costo para la producción de automóviles. No sabemos si afectará en mucho o en poco el costo de adquisición de un automóvil, pero de que va a modificar el rubro de las llantas, eso sí lo creemos totalmente, ¿no? Entonces, había ese debate sobre si las empresas de caucho iban a permitir el ingreso de estas llantas o qué iban a hacer para frenarlo, ¿no? ¿Qué limitaciones le iban a poner? Entonces, ya hemos hablado de los tipos de innovación, pero también me parecía importante mencionar a los tipos de innovadores, ¿no? Porque todo el mundo busca ser innovador, pero no todo el mundo llega a ser innovador. Entonces, ¿cómo podemos intentar llegar a ser innovadores, ¿no? El primer tipo de innovador es el innovador
que por decirlo de una manera, ¿no? Sin quitarle mérito, se da por suerte, ¿no? Es una persona que está haciendo algo y descubre otra cosa, como por ejemplo le pasó a Isaac Newton con la manzana, que le cayó la manzana y él analizó la teoría de la gravedad. O por ejemplo cuando se descubrió la penicilina, que como saben la mayoría de personas, la penicilina se descubre por accidentes. Estaban haciendo otros estudios y se descubre la penicilina. Mientras que por otro lado tenemos a los llamados científicos, personas de experimento, personas que experimentan y que descubren una o muchas innovaciones, ¿no? O mejoras. Dos que me gusta destacar son Arquímedes y Nikola Tesla, ¿no? Son personas que viven, que se dedicaron al desarrollo, a la experimentación, al descubrimiento, ¿no? O sea, los descubrimientos son premio a su esfuerzo. Entonces, también buscando en literatura sobre cómo ser innovador, nace otra pregunta, ¿no? Y es, ¿de dónde nace la innovación? Y varios autores coinciden en dos puntos, ¿no? En que la innovación nace de la necesidad por un lado y nace de la curiosidad por el otro, ¿no? Por ejemplo, buscando casos de innovación, casos de objetos o productos o herramientas que hayan cambiado la forma en la que hacemos negocio, encontré el caso de, de cómo se crea o se desarrolla el, el limpiaparabrisas, ¿no? Y encontré este ejemplo de Mary Anderson, que es una mujer que desarrolla uno de las herramientas más disruptivas dentro del mundo del automovilismo, ¿no? ¿Qué pasaba? En 1903, Mary Anderson iba de pasajera en el asiento de atrás de un vehículo y se desata una tormenta, ¿no? Entonces, eh, Mary veía el sufrimiento del piloto, del chofer, y, ¿no? Que ella buscó cómo ayudar a esta persona porque veía que no podía manejar y limpiar la ventana al mismo tiempo. Entonces, eh, ella buscó, experimentó, modificó, ¿no? Diferentes herramientas hasta llegar a lo que nosotros conocemos actualmente como el limpiaparabrisas, ¿no? Este mecanismo automático que ayuda a retirar el agua del parabrisas frente a una lluvia, ¿no? Pero hay diferentes innovaciones, diferentes cambios que ayudan a las personas a mejorar su forma de vida, su forma de trabajar. Y hay cambios que nosotros podemos no, no percibirlos como importantes, de repente porque no nos toca a nosotros, ¿no? Pero a las personas que trabajan en ello o que afecta a ello, sí estos cambios son importantes, ¿no? Uno de estos ejemplos era este diseño de tacho que encontré. Y todo el mundo puede decir, ¿cuál es la diferencia entre un tacho y un tacho inclinado? Pero la verdad es que para los trabajadores municipales o los trabajadores gubernamentales que se dedican a la limpieza de las ciudades, este cambio, este pequeño cambio es muy importante, porque la mayoría de personas o tenía que cargar el tacho y voltearlo para retirar el contenido, o tenía que girarlo, o tenía, hay tachos que los giraban y todo caía al piso, y del piso tenían que recogerlo y pasarlo a sus contenedores, ¿no? Entonces,
este tacho lo que hizo fue que los trabajadores simplemente tuvieran que con un pequeño movimiento, con mucha menos fuerza, pudieran voltear el contenedor y retirar su contenido, ¿no? Entonces, es un cambio que, como repito, para muchas personas puede ser insignificante, pero para muchas personas puede ayudar mucho en su trabajo. Otro punto que quería comentar, ¿no? Y voy a pasar rápido esto, es el impacto que puede tener una innovación, pero no hay que creer que para ser innovador hay que ser el primero, sino, como les mencioné hace un momento, hay que trabajar en lo que nosotros llamamos ventaja competitiva, ¿no? Y quería poner algunos ejemplos de este tipo de casos, ¿no? Porque Facebook no fue la primera red social, pero Facebook es la red social más importante del mundo y por mucho iba a quedar escrito en los libros, pero recuerden que Facebook no fue la primera red social. Muchos utilizábamos High Five, muchos han utilizado MySpace, pero la número uno es Facebook. Igual que en temas de e-commerce, todos vamos a recordar a Alibaba, pero Alibaba no ha sido el primero. Un ejemplo que me gusta mucho también es el de Cirque du Soleil, ¿no? El Cirque du Soleil no ha sido el primer circo, pero mientras que los demás circos están de caída porque tienen todas estas leyes contra el maltrato de animales encima o contra el uso de animales para uso recreativo, el Cirque du Soleil sigue creciendo y sigue innovando y sigue presentando shows y es una empresa global. Igual con Tomorrowland, ¿no? Que es un festival de electrónica mundial, que no fue el primero, pero ha sido el de más grande expansión, ¿no? Y otro punto que es importante, y acá sí me quiero detener unos minutos, es el de mencionar que la innovación no se puede frenar, ¿no? ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque lamentablemente muchos gerentes que están en una zona de confort que es peligrosa, no permiten que la innovación forme parte o golpee las empresas. ¿Por qué? Porque si, si estamos en una posición conservadora, donde tenemos buenos ingresos, donde tenemos una buena relación con los clientes y buscamos innovar, lo que vamos a hacer es que vamos a saltar de esta zona de comodidad a una zona donde lamentablemente vamos a tener que convivir con, con el desconocimiento, ¿no? Con esa desconfianza, con, con un cliente que de repente no va a recibir estos cambios de buena manera, ¿no? O que creemos de repente nosotros que no lo va a recibir de buena manera, ¿no? Entonces, lamentablemente se ve en las empresas que los gerentes no forman parte de estos procesos o no quieren formar parte o no estimulan estos cambios en las empresas. Y un gran ejemplo de ello fue el de Kodak, ¿no? Si saben la historia de Kodak, Kodak era una empresa que vendía cámaras y rollos para cámaras, ¿no? Pero lo que saltó tiempo después fue de que Kodak ya tenía la patente, ya tenía el producto desarrollado de las eh, cámaras digitales, ¿no? Pero como les mencioné, ¿no? El gerente no quería vivir esa incertidumbre de pasar del producto A al producto B. El gerente decía, yo en mi producto A, cámaras con rollos de cámaras, tengo ciertos niveles de ventas, tengo ciertos niveles de ingreso y vivimos bien. La empresa es buena, es redituable, tiene liquidez y tiene solvencia. Si migro al producto B, cámaras digitales, no sé cómo lo va a recibir el cliente, no sé cuál va a ser mi nivel de ventas, no sé cuál va a ser mi rotación de productos, no sé cuáles van a ser mis proyecciones. Entonces, entre zona de conformidad, zona de seguridad
y incertidumbre, prefiero quedarme en esta zona de confort. Y lo que hizo fue eso, ¿no? Pero, como ya sabemos la historia, eh, no somos los únicos que estamos pensando en cambiar, en innovar, en mejorar. Y el mercado le pasó por encima y sacaron del juego a Kodak, ¿no? O sea, le costó no solamente el puesto al gerente, sino la vida a la empresa. Entonces, así de peligroso puede ser el no buscar innovar. Otra empresa que pasó por lo mismo fue Blockbuster. A Blockbuster cuenta la historia de que le ofrecieron el sistema de Netflix, ¿no? Le ofrecieron digitalizar su servicio y Blockbuster dijo, no, pero si yo vivo de que la gente venga acá y de que compre, alquile las películas, ese es mi modelo de negocio, ¿cómo lo voy a digitalizar? Estaría matando, canibalizando mi propio negocio. Y como mencioné en el título de esta etapa, la innovación no se puede frenar, ¿no? Si tú quieres frenar la innovación, es como frenar una ola del mar, ¿no? Te va a pasar por encima, es imposible, se va a filtrar por todos lados y te va a pasar por encima. Entonces, ahora quiero mencionar diferentes áreas de la empresa y de cómo debemos de buscar innovar a través de lo que se llama en planeamiento, ¿no? Cadena de valor, que son todas las áreas de la empresa. Lo primero es desde el diseño, ¿no? Y también retrocediendo al primer ejemplo de la barandilla al costado del río, ¿no? Encontré unos ejemplos y he querido ser muy breve en esto porque si no nos tiraríamos todo el día encontrando diseños de innovación o ejemplos de innovación porque hay muchos, la verdad es que hay muchos y cada vez hay más, porque hay más competencia, porque hay internet que nos permite compartir experiencias o información o data, ¿no? Y un ejemplo muy creativo que encontré fue esta banca de acá, que si se dan cuenta, tiene un eje de giro en la base de la banca y que permite que el respaldar se mueva. ¿Por qué? Porque tú te puedes sentar para cualquiera de los lados de la banca, dependiendo de la dirección del sol. Si quieres o no quieres que te caiga sol, tú puedes mover el respaldar de la banca y sentarte en cualquiera de los dos lados. Otro ejemplo que encontré y que ha sido uno de los ejemplos que más me gustó, lo vi en un programa de televisión y luego he tratado de hacerle seguimiento a este producto porque no es un producto comercial, por decirlo de una manera, para usuarios, ¿no? Para personas comunes y corrientes, sino es para trabajadores. Esta es una herramienta que se utiliza en el sector de construcción. ¿Y qué pasaba? Que los trabajadores de construcción tienen muchos problemas con accidentes laborales o con problemas generados, complicaciones generadas por la mala posición en la que operan. La verdad es que el sector de construcción te obliga a estar en posiciones incómodas. Y esta herramienta lo que hacía era reducir el tiempo y el esfuerzo y la posición en la que estaban los trabajadores para llenar sacos de arena o de cemento, ¿no? Normalmente la persona ponía el saco de arena o cemento en el piso, agarraba una pala y tiraba la arena o cemento encima del saco. Con esta herramienta, la persona pone el saco en la parte posterior y simplemente con el mismo movimiento que utiliza para cargar la pala, introduce la arena o cemento por esa herramienta y cuando levanta la herramienta, el saco de arena o cemento cae lleno, ¿no? Cae llenado. Innovar desde el servicio, ¿no? Innovar desde la forma en la que se presta el servicio, en la que el cliente recibe el servicio, ¿no? Y para complementar el ejemplo que di hace un momento, creo que Netflix ha sido un game changer, ¿no? Netflix, que tampoco ha sido la primera plataforma de streaming de video, y es más, esta es de cobro, habían otras gratuitas, mejoró la interfaz
del usuario y es la plataforma de streaming número uno actualmente, ¿no? Este es un ejemplo que encontré en Corea, en la cual, eso es una tienda, ¿no? Piensa en una tienda tipo Wong, Metro o Casa de Ideas o una tienda donde tú te pasees por el local buscando cosas o comprando cosas. Y según el color de canastilla que tú escojas, los trabajadores saben si te tienen que ayudar o si no necesitas ayuda, porque tú conoces el local o sabes lo que quieres comprar, ¿no? Entonces, esto modifica la experiencia de usuario en el local. Innovar desde el proceso. Creo que la empresa más destacada en innovación desde el proceso, la número uno, la madre de todas, es Ford, ¿no? Ford a través de los procesos en línea, ¿no? De la fabricación en línea, modificó la forma en la que se hacen las cosas. Otro gran ejemplo es, por ejemplo, McDonald's, ¿no? Que modificó el proceso de elaboración de una hamburguesa para reducir el tiempo y poder vender hamburguesas listas, frescas, calientes, en el menor tiempo posible. Otro ejemplo, por ejemplo, de innovación desde el servicio. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando pensamos en cliente, pensamos en cliente final, en cliente consumidor, pero también hay que pensar en cliente interno, en los trabajadores, ¿no? Y una forma de mejorar la entrega del servicio es brindarle herramientas a nuestros trabajadores para que la entrega del servicio sea más cómoda, sea más eficiente. Y un ejemplo que encontré era este de los camiones de repartición de encomiendas, en la que los trabajadores se quejaban de que era muy complicado encontrar los paquetes por la falta de iluminación. La falta de iluminación lo que generaba era que la entrega de los paquetes se volviera más lenta, porque en cada punto el trabajador tenía que buscar el paquete y por la falta de iluminación los tiempos eran más lentos. Entonces, ¿qué hizo UPS? Modificó los techos de sus unidades para que entrara luz natural y el trabajador pudiera encontrar de manera más rápida la mercadería, ¿no? Entonces, esta modificación generaba una eficiencia en la entrega del servicio, porque reducían los tiempos. Innovar desde la publicidad. Esto es otro ejemplo que me gusta mucho porque muchas personas pueden intentar innovar en la publicidad, pero no todos lo logran y el factor para ese éxito no depende del presupuesto. Eso es algo que quería recalcar, ¿no? Porque la publicidad es muy democrática, la creatividad es muy democrática. Uno no necesita un mega presupuesto para generar lo que nosotros ahora conocemos como contenido viral o contenido viralizable o viralizado, ¿no? Nosotros sí podemos invertir un montón en publicidad digital, ¿no? Y hacer que nuestra publicidad llegue a la mayor cantidad de personas posible. Pero no hay nada más rico que lo natural, ¿no? La expansión orgánica de la publicidad, ¿no? Uno de mis ejemplos favoritos es Red Bull, ¿no? Red Bull lo que hace es vender sin vender. Ellos desarrollan una serie de actividades en los cuales ellos nunca te venden el producto, pero de una u otra manera decanta en el incremento del consumo de sus productos, ¿no? Tienen actividades como la batalla de gallos, que son batallas de rap, como poner a una persona a saltar desde la estratosfera, ¿no? Eh, son ejemplos, como verán, súper distantes uno de otro, pero que decantan en el incremento del consumo de su producto. ¿Por qué? Porque logran que las personas se identifiquen con la marca, con el producto.
el impacto que tiene en el cerebro de las personas el querer identificarse con un producto, con una marca, es súper potente, ¿no? Otro ejemplo que encontré de publicidad y que me llamó mucho la atención es este caso de Uber, en el cual las personas pedían un Uber y pongamos que te toque un Toyota Yaris, ¿no? Tú pedías tu Uber y te salía en la pantalla que te tocaba un Toyota Yaris. Pero al momento de llegar, llegaba Batman en un Lamborghini, ¿no? Entonces, eh, esta experiencia para muchas personas puede ser graciosa, pero no saben el impacto que puede tener en las personas que eso gracioso los lleva a consumir el producto o adquirir un producto o contratar un servicio, ¿no? Eso es algo difícil es tan fácil como difícil, ¿no? Es ese tipo de cosas que nunca vamos a entender cómo logran tener tanto impacto. He estado viendo que han estado comentando en la transmisión, como les digo, nosotros somos de interactuar mucho con el público cuando hacemos capacitaciones o charlas y bueno, ahorita como estamos en una transmisión digital, les pediría que comenten mucho porque al final vamos a tratar de conversar con todos, vamos a tratar de resolver sus dudas o si tienen algún negocio, comenten sobre cómo creen que podían innovar en su rubro o cómo quieren, cómo van a buscar de ahora en adelante, porque entendemos que esta es una época en la que estamos tratando de explotar la innovación, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ayudarlo de una u otra manera, créannos que vamos a buscar ayudarnos. Entonces, por favor, comenten, por favor, dejen ahí sus comentarios, que nosotros, terminando la transmisión, vamos a buscar ayudarlos a todos. Entonces, regresando a las diapositivas y buscando también brindarles algún conocimiento técnico de, de cómo buscar innovar, cómo llegar a innovar, es que tenemos que señalar algunas herramientas que en la actualidad, hablando ya de tiempos modernos, ya no somos Nikola Tesla o Arquímedes, que estamos en un laboratorio buscando descubrir algo, es que tenemos que utilizar estas herramientas modernas, ¿no? Para el desarrollo de, de herramientas nuevas o de herramientas modificadas que ayuden a la mejora de la performance de nuestro producto o servicio, ¿no? Y uno de ellos es el método científico o A/B testing, que es la madre, es la forma de pensar que tenemos que tener para el crecimiento, para el desarrollo de nuestras empresas, ¿no? Entonces, para eso utilizamos el método A/B testing, ¿no? Que es en español testeo A/B. Cuando nosotros buscamos, eh,
Ya, tuvimos un pequeño problema con la conexión, pero continuamos. Vamos a igual contestar todas las preguntas que nos dejaron. Eh, como les comentaba, estamos analizando el A/B testing, ¿no? Y quería comentar un poco sobre diferentes ejemplos, ¿no? En relación a los rubros eh, que nos han mencionado, ¿no? Delivery, inmobiliaria, eh, jabones naturales, mm, jabones para combatir el COVID. Estamos analizando el. Un punto importante que quiero señalar es que el presupuesto es importante para las pruebas, mas no es un limitante, ¿no? Eh, hay que tener en consideración que sí hay que invertir, pero no es un limitante para la innovación. Simplemente hay que aplicar en ese caso más creatividad que otra cosa, ¿no? Por eso, uno de los puntos importantes que nosotros siempre señalamos es este concepto, ¿no? De falla rápido y falla barato. Eh, el factor económico no tiene que ser un limitante, más sí hay que destinar presupuestos para innovación, ¿no? Tenemos que sacrificar ese dinero, que no es sacrificar porque no lo vamos a perder, sino hay que pensar en los resultados, es como la inversión, ¿no? Hay que pensar los resultados a mediano y largo plazo, ¿no? Es lo que nosotros vamos a pagar por lo que vamos a ganar más adelante, ¿no? Tenemos que invertir porque tenemos que pensar en beneficios a futuro. Y por eso utilizamos esta fórmula súper básica, ¿no? De pruebas para la mejora, ¿no? Para la innovación. Prueba del producto, hay que ver qué cosas reajustar, reafinar, cambiar, ordenar, detectar la falla y volver a probar el producto, ¿no? Y seguir en este ciclo hasta que encontremos o hallemos el éxito o lo que nosotros creemos que es el éxito, ¿no? Otro punto importante es el del salto de fe, ¿no? Que es estas hipótesis que hay que lanzar para probar, ¿no? Hasta que lleguemos a lo que nosotros estamos buscando. Y dentro de las herramientas que nosotros utilizamos para innovar, creo que la más actual, la más vigente, es el Design Thinking, ¿no? El Design Thinking nos brinda una serie de herramientas o conocimiento para poder buscar un cambio significativo, ¿no? El tema es qué tan significativo, qué tanto impacto tienen nuestros clientes y nuestros usuarios ese cambio, ¿no? Y el Design Thinking justamente usa este ciclo de análisis o de estudio, de ensayo y error, de prototipar, de testear para buscar las mejoras, ¿no? Siempre midiendo cuál es el impacto. Otra herramienta que utilizamos es el Empathy Map, ¿no? Es el mapa de empatía en el cual nosotros nos fijamos más en el cliente, en el usuario, para buscar estos cambios necesarios, ¿no? Otra herramienta que utilizamos, esto es un poco más de planeamiento, ¿no? Es este mapa de causa-efecto, ¿no? También llamado del PES, en el cual analizamos diferentes factores y analizamos cómo afectan el problema
viendo cómo ajustar estas variables dentro de esta ecuación para, eh, para tratar de solucionar ese problema o buscar una solución a un problema que pueda decantar en el desarrollo de un producto. Y también es bueno señalar, es importante señalar el proceso de innovación en mundos modernos, ¿no? Actualmente nosotros, dentro del entorno competitivo en el que nos encontramos, tenemos que formalizar eh, nuestras innovaciones, ¿no? Tenemos que protegerlas. Y una forma de protegerlas es a través de patentes, ¿no? Y quería señalar que en el Perú estamos ni siquiera en pañales, ¿no? Somos un embrión en el mundo de las patentes por la informalidad de nuestro ecosistema y es necesario eh, buscar la formalización, buscar aumentar la formalización en este sector. Claro ejemplo, siempre nos vamos a lo numérico. En el 2019 se buscaron, o sea, se patentaron 921 invenciones o modelos de utilidad. ¿Cómo los comparamos con otros países? Bueno, en el mundo son 3.3 millones de patentes registradas en el 2019. China tiene 1.54 millones, Estados Unidos 597.000, Japón 313.000 y nosotros estamos en 900. Entonces, eso nos puede dar una idea de cómo está el Perú en temas de innovación y en temas de formalización de la innovación, no en temas de patentes. Para ir cerrando, ¿no? En temas de innovación, unas cuantas frases que siempre me gusta dejar para el final, que resumen un poco el tema de por qué se frena tanto la innovación, por qué Perú, siendo un país conservador, no busca invertir en innovación, por qué los jefes no buscan que las personas innoven, ¿no? Si no, siempre te dicen, no, tú dedícate a trabajar, hay otras personas que se dedican a eso, ¿no? Y la primera señal de que estás innovando es que la gente no te entiende. No sé si a ustedes les ha pasado en las oficinas en las que trabajan o en el negocio en el que trabajan, que proponen algo y hay una persona que no lo recibe de buena manera o que no entiende cómo funciona eso, entonces no se juega unas fichas por ese nuevo